del Imperio Romano, y se les olvidó que en Egipto pasaron 500 años en esclavitud. Como muchas veces a nosotros se nos olvida que Él nos ha rescatado de la muerte, y queremos o creemos ser libres sin hacer la voluntad de aquel que nos rescató. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. El pecado no permanece para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! Esto quiere decir que hay una diferencia entre ser libres y entre ser verdaderamente libres. Y muchos de nosotros nos conformamos con vivir la vida siendo solamente libres. Pero el Señor hoy quiere hacerte verdaderamente libre. Que vivas en una libertad plena para el cumplimiento de su voluntad. Hace rato platicaba con un hermano y le decía, muchas veces nos enfocamos más en que otra gente cambie y nos olvidamos de que nosotros tenemos que cambiar primero. Amén. A veces nos frustramos porque nuestra esposa no cambia, pero nos olvidamos que el cambio va a venir cuando nosotros cambiemos. A veces nos frustramos porque nuestros hijos no nos obedecen y nos olvidamos que tenemos que obedecer a Dios nosotros primero. No podemos romper esos principios. No podemos creer que estamos caminando en una verdadera libertad si no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes han sido llamados al servicio. Muchos de ustedes han sido llamados tiempo completo. Muchos de ustedes han sido llamados a que colaboren de una manera más comprometida. Y todos ustedes tienen un compromiso de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Todos, esa comisión es para todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gloria a tu nombre, Cristo. Aleluya, te alabamos, Señor. Tenemos que aprender, es algo que se aprende. Tenemos que aprender a ser verdaderamente libres. Diga conmigo, verdaderamente libres. ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿En qué posición estamos? Si yo te soy sincero, hay áreas de mi vida que todavía tienen que ser conquistadas por Dios. Hay áreas de mi vida que todavía no soy verdaderamente libre. Hay áreas de mi vida que todavía me enojo y tengo mecha corta. Aleluya. Todavía de repente si se me meten cuando voy manejando y tengo mucha prisa, como cuando venía en camino para acá, y de repente se me iban metiendo, bueno, que me están viendo cara de que, pues, como si me estuvieran escuchando. Y de repente, ay Señor, perdóname, voy a compartirle a mis hermanos. ¿Me estoy explicando? Los pastores también tenemos nuestras luchas. También tenemos nuestras situaciones que estamos trabajando con el Señor. Hay áreas de nuestra vida que tienen que seguir siendo verdaderamente libres. Este es un llamado para todos, hermanos. Este es un llamado para que tú y yo verdaderamente le abramos el corazón a Cristo. Es un llamado para todos y espero que todos atiendan el llamado. Aleluya. Y que no haya sido en vano que hayas venido y te regreses igual, sino que verdaderamente puedas recibir la libertad del Padre para que cumplas con su voluntad y su propósito, para que tu vida deje un legado. Aleluya. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 16. A veces creemos que las circunstancias
adversas no tienen nada que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, aún las circunstancias adversas tienen un cumplimiento en la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor me sana de cáncer, no te voy a contar la historia completa para que compres el libro. Pero cuando el Señor me sana de cáncer, mi esposa estaba embarazada de nuestro último hijo. Estábamos celebrando la victoria de que el Señor me sanó de cáncer. Abrimos una asociación civil, me pongo a dar conferencias. Imagínate el momentum, imagínate la emoción que yo tenía de pesar 120 libras, no tener cejas, no tener cabello y de repente agarrar peso, agarrar fuerza. De repente tiré la andadera, de repente ya no me puse morfina, de repente ya no necesité ninguna pastilla y yo estaba agarrando cuerpo y fuerza. Y yo dije, wow. Voy con la oncóloga que me dijo delante de mi mamá y de mi esposa, este hombre se va a morir. 9 meses después me hicieron estudios hasta de la cola para buscar el cáncer a donde se había ido. Sí, pues sí es. Bien confundida la doctora me dice, señor Martínez, no hay manera de que yo le pueda explicar médicamente qué pasó. Aquí tengo los estudios, un pulmón completamente invadido y haciendo metástasis, y aquí tengo los nuevos. Usted tiene un pulmón de bebé. Y enseguida de eso nace mi hijo, empieza a crecer. Pasan 6 meses, vemos que se caía y no metía las manos, metía la cabeza y nos empezamos a reír. Ay, mira el cabezón, qué bonito se cae. Pasaron 9 meses, lo mismo. Pasó 1 año, no gateaba, nada más se sentaba y cuando se desbalanceaba se iba de cabeza y no metía las manos. Un día le dio una gripa teniendo 1 año, 2 o 3 meses. Y estando en el doctor, el doctor nos dice, este niño tiene algo mal, lo tienen que llevar con un neurólogo. Algo tiene mal y le tienen que hacer estudios. Lo siguiente que nos dijeron es que nuestro hijo nunca caminaría. Sus neuronas estaban dañadas y la señal no llegaba a sus extremidades, por eso no movía sus manos y no movía sus pies. Recién sanado de cáncer. Y por supuesto que yo dije, Señor, ¿de qué se trata? Mejor me hubieras llevado a mí y le hubieras dado la vida a él. Ya estoy viejo, ¿qué va a pasar cuando tenga 18 años? ¿Qué va a pasar cuando lo tengamos que cargar de su silla a la cama? Yo ya no voy a tener la fuerza. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué me estás permitiendo pasar por esto? Pasamos por un tiempo de oración impresionante. La iglesia se unió, nos levantó las manos, lo llevamos a doctores, hicimos lo que físicamente podíamos hacer. Y un día, estando con el mismo neurólogo que nos dijo que nunca caminaría, mi hijo se para y empieza a caminar. Y empieza a dar pasos. Para la gloria del Señor, mi hijo fue seleccionado para jugar a nivel nacional en Florida, béisbol. Tiene el récord de robo de bases. No que se la roba y se la lleva, Sí, pues trae la esencia, ¿no? No, él nació en Mexicali, pero pues trae el ADN. Aleluya. ¿Por qué te estoy contando esta historia? Porque cuando somos verdaderamente libres, aún esas cosas tristes, dolorosas, angustiosas, se convierten en una victoria para Dios. Aleluya. En muchas ocasiones lo he dicho, pero aún la muerte de mis hijos significaría gloria para Dios. La muerte de mi esposa, la muerte de mi madre, bueno, ya murió mi madre, significa la gloria para Dios.
He llegado a un punto de mi vida en donde lo único que anhelo es obedecer a mi Padre Celestial. Ver las almas viniendo a los pies de Cristo. Ver los corazones restaurados. Ver las vidas restauradas. Y que un día en el cielo tú y yo podamos encontrarnos y adorar por la eternidad a nuestro Creador. Todo lo demás es pasajero. Cuando tú y yo mantenemos esa perspectiva de la vida, entonces lo que nos pasa se convierte en una bendición, aunque estemos en la cueva, aunque estemos en medio de los amargados, aunque estemos en medio de los endeudados, aunque estemos en medio de los pobres de espíritu, aunque estemos en circunstancias adversas, aunque el rey nos esté persiguiendo, no importa dónde estemos y cómo estemos. Aquí te voy a leer una historia que viene en la Biblia. El apóstol Pablo estaba haciendo el bien, y muchas veces haciendo el bien te van a pagar mal. Y quiero prepararte para eso, porque en este camino hay muchas situaciones. Obispo, usted y yo sabemos traiciones, vituperios, cuántas cosas no lloramos. Pero aquí estamos. Me ministra tanto ver danzar al siervo. ¡Wow! Se gozó. Perdiendo la postura, perdiendo el obispado para rendirlo a los pies de Cristo. ¡Wow! Pero a veces nos ponemos bien fifís. No, es que me sudan las axilas y luego se me mancha la camisa. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio la vuelta y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los arrestaron en la plaza ante las autoridades, y al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no es lícito recibir ni predicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó en contra de ellos, y los magistrados lo despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies al cepo, es decir, les puso la cadena que le ponen a los elefantes. Y aquí vemos un ejemplo clásico de recibir un mal o un daño por hacer algo bien. Y es que existen dos clases de cadenas: o te ponen la cadena para no moverte, o tienes la cadena para que el poder de Dios se manifieste. Cuando te ponen la cadena y tú no te mueves, el poder de Dios se ve imposibilitado. Pero cuando tú y yo somos verdaderamente libres, aunque nos quieran poner cadenas, se manifiesta el poder de Dios. Era completamente injusto lo que había pasado. Dice aquí que esta muchacha seguía a Pablo y a Silas. O sea, ni siquiera fue que Pablo fue y dijo: me dejas orar por ti, veo que tienes un... No, la muchacha por varios días iba detrás de Pablo y de Silas. Y Pablo identifica, dice la palabra de Dios, que le habló al espíritu, no a la muchacha. Le habla al espíritu y le dice: te ordeno que salgas de ella. Completamente injusto lo que pasa. Los tipos, por no recibir el dinero,
van contra Pablo y Silas, los golpean, los ultrajan y los meten a la cárcel. Y muchos de nosotros a lo mejor no hemos estado en la cárcel, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero estoy hablando de una cárcel espiritual. Estoy hablando de esas cosas que han dicho de ti. Estoy hablando de esas cosas que te han imposibilitado para seguir haciendo lo que tú quieres hacer, o lo que tú debes de hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces el hecho de que no nos salude el pastor es suficiente para decir: no, ya no voy. Das una sugerencia y no se hace como tú crees que se tiene que hacer, y te desanimas. Aleluya. En ocasiones vamos a encontrarnos en situaciones así, en donde nuestro carácter va a ser probado por medio de los problemas. Va a haber situaciones en donde vamos a estar en la cueva, pero tú y yo tenemos que saber que esa cueva es para ser entrenados, para que nuestro carácter sea formado, no para quedarnos escondidos, no para convertirnos en uno más de los amargados, no para vivir de una manera endeudada, sino para ser verdaderamente libres. Una vez que experimentamos la verdadera libertad, Dios forja nuestro carácter para liberar a otros. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces no me he dado cuenta que me gustaría que mis hijos fueran libres, pero yo me veo imposibilitado de liberarlos porque yo sigo atado a la cadena? Gloria a Dios. Y es que la única manera en la que Dios usa tu vida para liberar a otros es cuando tú y yo somos verdaderamente libres. Y ese es el gran ataque del diablo. El diablo no tiene la capacidad de crear absolutamente nada. Es el padre de la mentira. Las estrategias siempre son las mismas. Es cuestión de que observes un poquito y los patrones son los mismos. A veces las fechas, las circunstancias son tan parecidas y no es casualidad. Simple y sencillamente la Biblia dice: no ignoréis las artimañas del enemigo. Hay patrones que se cumplen. Y la manera de poder ser verdaderamente libres es si el Hijo nos libertare. ¿Cuántos quieren ser libres? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Llegó un momento, hace algunos años, llegó un momento en el que yo me enfadé, me cansé de ser solamente libre, de tener la capacidad de decidir lo que yo quería hacer. Me enfadé y dije: ya no quiero ser libre, ahora quiero ser verdaderamente libre. Libértame, Señor Jesús. Libértame, porque quiero ser verdaderamente libre. Quiero esa capacidad que solamente proviene de ti para hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Hay un canto de Monte Santo, la Tsunamita, y en el coro dice: cueste lo que cueste, tu presencia es lo más valioso. Y un día predicando en California, me invitaron a predicar en California, y estaba esa canción, ¿verdad? Y me dan el lugar y yo estaba con el nudo aquí, porque yo hice una pregunta a la congregación y les dije: ¿están seguros lo que estamos cantando? Cueste lo que cueste. Su presencia es más importante. ¿Perdonarías a tu deudor? Cueste lo que cueste. Aleluya. ¿Perdonarías la infidelidad? Porque cueste lo que cueste. ¿Te atreverías a ir a pedir perdón a quien le hiciste daño? Cueste lo que cueste. ¿Te atreverías a devolver aquello que no te correspondía y lo tomaste? Cueste lo que cueste. ¿Te atreverías a santificar tu vida y hacer un pacto con tu Dios? Por Dios, aleluya. Cueste lo que cueste. Gloria a Dios. Es entonces que somos verdaderamente libres. Aleluya. Una vez que experimentamos la verdadera libertad, Dios nos empodera
nos capacita para que tú y yo podamos libertar a otros, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a todos aquellos que puedan estar en necesidad alrededor de nosotros. Gloria a Dios. Ahí mismo, en Hechos capítulo 16, vamos a saltarnos al versículo 25 al 30. ¿Por qué Dios nos da la capacidad de libertar a otros? Mira lo que dice la palabra de Dios. Como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Como hace rato el obispo danzando aquí. Usted no sabe cuántas cadenas empezaron a romper en esa danza. Usted no sabe cuántos ángeles empezaron a ser activados para que esta palabra caiga en tu corazón, ejerza un efecto y seas verdaderamente libre. Estaban cantando a Dios, los presos escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de ellos se soltaron. ¡Wow! Hoy las cadenas se sueltan en el nombre de Jesús. No importa cuánto te hayan puesto en el pie, no importa cuánto el diablo te ha querido inmovilizar, hoy en el poderoso nombre de Cristo se rompen las cadenas. Al instante las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo he estudiado esta palabra y yo digo, híjole, qué conexión de Pablo. Yo de plano le hubiera dicho, sí, tírate, ya se fueron. Así me puedo ir más rápido a cumplir mi propósito. Aleluya. Pero Pablo, conectado con el Espíritu de Dios, le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos nosotros. Amén. Entonces le pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándoles afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Amén. Aleluya. Aún desde el terreno de la prueba, Dios quiere usar nuestras vidas. Aún desde el terreno de la cueva del entrenamiento, Dios quiere usar nuestras vidas. Aún desde el terreno de la enfermedad, Dios quiere usar tu vida y mi vida. Aún desde el terreno de la necesidad, Dios quiere usar tu vida y mi vida. Aún desde el terreno del dolor y la angustia, Dios quiere usar tu vida y mi vida. No tenemos por qué seguir limitando el poder de Dios estando amarrados al grillete. Dios quiere darte la verdadera libertad que solamente proviene de Él. Pero yo no sé si seríamos capaces de decir: Señor, entra a mi casa, entra a mi vida, sana mis heridas, mueve mis estructuras. Hoy quiero vivir en santidad, amarte solo a ti. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera ser verdaderamente libre. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Y este es más que un canto, es una declaración profética. Si tú ya estás harto de solamente ser libre, si tú verdaderamente quieres ser libertado,
por el Hijo para experimentar la verdadera libertad. Dile, Señor, entra a mi vida. Aleluya. Sí, Señor. Desde la cabeza. Entra en mi vida. Las horas las quiero amarte todo aquí. Haz un milagro en sanadora miseria.